Isaías capítulo 55, versículo 6, todos juntos, dice así la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Padre Celestial, pedimos que tu palabra, Señor, sea de bendición, de iluminación a cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestra vida, que pueda ser, Señor, de reto y bendición para cada uno de nosotros. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. El tema que estamos compartiendo es formas para acercarnos más a Dios. Estamos en la segunda parte. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar tú como persona o como cristiano para acercarte más a Dios o acercarte más a Jesús? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a dejar el vicio? ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a dejar la cama los domingos tan cómodo que está? ¿Está usted dispuesto o dispuesta a dejar las excusas a un lado con el fin de acercarnos más a Dios o ser más como Jesús? ¿Está dispuesto o dispuesta a dejar el chisme? ¿Está dispuesto o dispuesta que tal vez usted como joven o jovencita tenga un novio o una novia que no es cristiano o cristiana? Señor, la voy a dejar porque yo quiero agradarte a ti, Señor. ¿O está dispuesto usted a dejar la fornicación o el adulterio para acercarse más a Dios? ¿Está usted dispuesto o dispuesta a dejar el baile por el Señor? ¿Está usted dispuesto o dispuesta a dejar la música mundana por el Señor? ¿Está usted dispuesto o dispuesta a dejar el dinero fácil por el Señor? ¿Está usted dispuesto o dispuesta a dejar las maquinitas o no ir a Laredo? No sé dónde están, con tal de agradar al Señor. ¿Estás dispuesto a tomar ese paso de fe o no estás dispuesto a tomarlo? Es una decisión personal que nadie nos puede forzar a hacerlo. ¿Por qué? Porque es entre usted y ¿quién? ¿Y el pastor? ¿Es entre usted y la iglesia? No, es entre usted y Dios. ¿No es así? Así que yo creo que el hecho de ser creyente no es automática nuestra cercanía a Dios. ¿Sí entendió eso o no? Yo soy cristiano, ya tengo una relación bien cerca con Dios. No es así. Usted puede estar tan lejos como lo está un incrédulo de Dios, como lo puede ser un cristiano también, porque o no ora, no lee la palabra de Dios, o no se congrega, o trata de una otra manera de acercarse a Dios. Porque yo creo en lo personal que no es solamente asistir los domingos a escuchar de la palabra de Dios y el resto de la semana, bien, gracias, haciendo tal vez aquellas cosas que no le agradan a Dios. Pero yo creo que no es solo levantarte, póngase de pie, vamos a orar, hermano, y siéntese. Póngase de pie, vamos a cantar un himno y siéntese. Póngase de pie, vamos a la alabanza y siéntese. Póngase de pie, oremos por los diezmos y las ofrendas y siéntese. El ser cristiano no es solamente eso. Amén. Así que si solo nos acordamos los domingos de Dios, creo yo que si durante la semana no oramos, no leemos la palabra, no tenemos esa intimidad con Dios, creo que no tenemos una buena relación con Dios. También debemos entender que en esta vida nunca estaremos tan cerca de Dios como deberíamos estar. Usted dirá, bueno, ¿por qué? Si yo vengo a la iglesia todos los domingos. Hay personas que van, por ejemplo, en otras religiones que no son cristianas, y a lo mejor estas son más fieles que nosotros. Pero eso no significa que esas personas estén cerca de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿por qué es que no podemos estar tan cerca de Dios? Bueno, una razón es la carne. Otra razón es el pecado. Y otra razón, ¿qué cree usted que es? El mundo. ¿No es así? Así que esto no es una deficiencia de parte de Dios, sino ¿de quién? Sí, de la iglesia, pastor. No es de nosotros. ¿Verdad que sí? Esas cosas yo creo que van a ser siempre un obstáculo en nuestra vida para acercarnos o tener una comunión plena con nuestro Dios. Siempre van a estar ahí. Por eso el Señor dijo, crucifiquen la carne. No amen al mundo, ¿sí o no? Va a haber muchas formas de que quieran alejarnos de Dios. Pero esa decisión al final yo soy quien la tomo. No la iglesia, no el pastor, no los hermanos, no mi familia, sino que al final la tomo yo personalmente. Ahora, yo creo que tener una buena relación personal con Dios debe empezar con nosotros mismos. Si yo quiero ser un padre ejemplar,
no debe de empezar mi esposa y no debe de empezar mis hijos. Tengo que empezarlo yo como padre o como esposo. ¿No es así? Porque Dios ya hizo su parte en la cruz. Él murió por nosotros para que pudiéramos acercarnos a Dios y ir a ese trono de la gracia con toda confianza. Ahí está abierto el camino, pero nosotros no es que no es que haya obstáculos. Bueno, los ponemos nosotros a veces, ¿verdad? Pero el camino está abierto para nosotros acercarnos a Dios. Porque ¿qué es lo que dice el Señor? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Él está siempre ahí. Así que entre más te acercas al pastor de los pastores, ¿quién es ese pastor de los pastores? Es Jesucristo, ¿no es así? ¿Qué va a pasar? Cuando usted entre más se acerca al pastor de los pastores, usted va a estar más lejos del lobo. ¿No es así? Por esa razón nos conviene estar cerca de Dios. Pero entre usted más se aleja del pastor de los pastores, usted va a estar más cerca del lobo y usted va a estar en riesgo y en peligro. Por eso siempre les decimos, busquen a Dios, hermanos, relaciónense con Dios, busque esa cercanía con Dios, ¿no es así? Porque vivimos en un mundo lleno de distracciones, ¿no es así? Aparte, el pecado está a la puerta. Las excusas, mire, las inventamos así en el aire. No, es que no puedo por esto, ¿sí o no? Esa es la realidad. Aparte también, las ocupaciones son muchas, las ganas son pocas, las dudas, oiga, pues son bastantes. A veces también por causa del mal testimonio de otros nos desanimamos y a veces todo eso no deja espacio para acercarnos a Dios. ¿No es así? Y fortalecer nuestra relación con Él. Y muchas veces aún tenemos la disposición de poder acercarnos un poco a Dios. Por ejemplo, que congregarse es una de ellas, porque venimos y escuchamos palabra de Dios y escuchamos el Espíritu Santo hablarnos a través de la palabra de Dios, y eso hace una cercanía también con nuestro Dios. Pero ¿qué sucede entonces? No, pues nos levantamos y vamos para allá, o estamos en el teléfono ahí distraídos, ¿sí o no? Siempre va a haber distracciones. Depende de nosotros detenerlas a su tiempo, ¿no es así? Pero Dios estará tan cerca de nosotros como nosotros lo deseemos. ¿Sí escuchó eso o no? Dios estará tan cerca de nosotros como nosotros lo deseemos, porque Él quiere estar cerca de nosotros. Aquí yo estoy a la puerta. Vengan a mí, dice el Señor. ¿No es así? Fíjese lo que dice Segundo de Crónicas, capítulo 15. Y aquí estamos hablando de Azarías. Fíjese lo que dice él en Segundo de Crónicas, capítulo 15. Versículo 1, dice la palabra de Dios: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y versículo 2 dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Fíjese lo que el profeta le promete a este hombre: Jehová estará con vosotros. ¿No es lo que ha prometido Dios también? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí o no? Es lo que Dios nos ha prometido. Jehová estará con vosotros. Él quiere estar con nosotros a pesar de nosotros. Si usted dice: yo soy perfecto, pastor, levante su mano. No lo somos. Pero a pesar de nosotros, hermanos, Dios quiere estar con nosotros, ¿verdad que sí? Dice: Jehová estará con vosotros, pero fíjese, si vosotros estuviereis con Él. O sea, ¿quieres tú estar con Él? Porque Dios no forza a nadie. Él es todo un caballero y Él quiere estar cerca de nosotros. Pero si nosotros no deseamos estar cerca de Él, ¿qué va a hacer Dios? Ok, yo te respeto. Y dice el versículo: si vosotros estuviereis con Él, y si le buscareis, seré hallado de vosotros, mas si le dejareis, ¿qué dice al final? Él también os dejará. Es lo correcto. Para poder establecer una relación profunda con el Dios Todopoderoso, es necesario ser intencional. De intención, de yo querer, de yo desear. ¿Por qué razón? Porque nuestra carne nunca estará dispuesta para entablar una relación con Dios, de crecimiento con Dios. La carne no quiere. La carne está cansada, está fastidiada, tiene sueño, quiere hacer algo que le guste, que le llame la atención, que no esté aburrido, ¿sí o no? Así que toda persona que desea buscar y acercarse a Dios no va a ser decepcionado. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra en Salmo 9:10: en ti confiarán los que conocen tu nombre.
¿Y cómo es que las personas conocen el nombre de Dios? Porque pasan tiempo con Dios. Dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que, a los que te buscaron. ¿Ve usted? Nos conviene buscar a Dios. Sea que yo esté mal o esté bien, ¿qué dice Dios? En el momento que tú me buscas, las cosas cambian. Es lo que nos promete nuestro Dios. Sea que tú estés bien, que tú estés mal, ¿qué es lo que quiere Dios? Acércate a mí y las cosas van a resultar bien. Así que, ¿qué formas hay para acercarnos más a Dios? Bueno, en primer lugar, de lo que hemos aprendido, confesar nuestros pecados a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado pone una barrera. ¿Qué tengo que hacer yo? Señor, aquí está mi pecado, perdóname. ¿Y qué hace Dios? Ok, yo lo quito, ahora sí, yo me puedo relacionar contigo, ¿verdad? Entonces, segundo, ¿qué forma hay de acercarnos más a Dios? Segundo lugar, hermanos, ¿cuál cree usted? Pues aquí la tiene usted en su mano. La palabra de Dios. Es otra forma para acercarnos a Dios. Quiero que busque Salmo 119. ¿Sabe algo, hermanos? A los cristianos del primer siglo los perseguían. ¿Saben por qué? Por leer la palabra de Dios. Ahora los cristianos de este siglo hay que perseguirlos, ¿pero para qué? Para que lean la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Ahorita hasta en el teléfono usted ya hasta la puede escuchar. Usted va de camino tal vez a su trabajo, o va a una cita médica, o va de vacaciones, póngala y póngale play ahí, escuche, y dice la palabra así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que no hay excusa, hasta Dios nos ha dado hasta aplicaciones para que podamos escucharla, ¿no es así? Así que dice la palabra de Dios que los que buscan a Dios son bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz, bendecido. ¿No es así? Fíjense lo que dice Salmo 119, versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Qué significa eso? Mandamientos. O sea, su palabra. Y dice, y con todo el corazón le buscan. ¿Quiénes son ese tipo de personas que le buscan con todo el corazón? Dice Dios, tú eres bienaventurado, feliz. Vas a tener paz en tu corazón. Y hoy en día, la mejor forma para los cristianos o para que sean comprometidos, tenemos que enseñarles las escrituras. ¿Sí entendió eso o no? Para que un cristiano al final de cuentas llegue a ser comprometido, tenemos que enseñarle las escrituras. Me gustó lo que dijo Frank Turek. Dijo él, autor cristiano sobre apologética, habla de aquellos que se alejan de Dios y de la fe, y dice él, con aquello con lo que los ganamos, o sea, personas que no conocen de Dios y al final vienen a la iglesia, dice él, con aquello con lo que los ganamos, sea lo que sea, dice, los ganamos para eso. Si los ganamos con entretenimiento y el poco compromiso, eso es con la cual tú vas a mantener esa persona. Ahora sí, tienes que seguir manteniéndolo con entretenimiento y tienes que mantenerlo con un compromiso, no. Así que, si tú lo ganas con poco compromiso y puro entretenimiento, tú vas a tener que mantener a esa persona de esa manera. Es, por ejemplo, si usted es una muchacha muy bonita, muy guapa, muy atractiva, y usted es la forma en que ganó a su esposo, por ejemplo, y él se fijó nada más en tu físico, ¿qué va a suceder? Tú tienes que mantener a tu esposo de esa manera. Porque si en el momento que tu cuerpo empieza a cambiar, ¿qué va a pasar? Si él no te ama, al final de cuentas, él se va a fijar en tu cuerpo y va a estar atraído a tu cuerpo, que cuando tu cuerpo cambie, él se va a ir decepcionando. O tal vez vaya a perder atracción hacia ti. Entonces debe de ser de tu corazón primero. Lo exterior es secundario. Si usted es bonita, gloria a Dios. Pero que esa no sea la forma en la cual usted quiera mantener una persona. Usted tiene que mantener una persona ¿con qué? Con su corazón. ¿Verdad que sí? Así que Charles Spurgeon en su tiempo rogó a la iglesia que empezara a alimentar a las ovejas en lugar de divertir a las cabras. Amén. Porque ¿qué dice el Señor? En el tiempo final va a haber un juicio. ¿Y qué dice el Señor? A las ovejas a un lado y los cabritos a otro lado. Hay una diferencia. Aunque las chivas y las borreguitas se parecen, bueno, uno que las conoce bien, hay una gran diferencia, pero son casi los mismos animalitos, pero muy diferente naturaleza, ¿verdad que sí? Pero él dijo, fíjese nomás, alimentar a las ovejas en lugar de divertir a las cabras. Cuando tú alimentas a la iglesia y al cristiano en la palabra de Dios, la iglesia y el cristiano que la come,
tú vas a tener una iglesia y un cristiano fuerte. La mejor forma para que una persona conozca a Dios y se relacione con Dios, aparte de la palabra, aparte de congregarse, es la palabra de Dios, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué leer las Escrituras? Ah, sí, pastor, yo la leo en la noche para que me dé sueño y así ya me duermo, ¿verdad? ¿Esa es la razón? No, hermanos. Jesús es el mejor medio que Dios nos ha dado. ¿Para qué, hermanos? Para acercarnos a Dios. Pero ¿por qué es que no hablamos sinceramente nomás? Otro punto es cómo relacionarnos o acercarnos a Dios. Pues a través de Jesús, pastor. No, ya estamos hablándole a cristianos. Se supone que a través de Cristo, si yo oro a través de Cristo, si yo leo la palabra a través de Cristo, pues ahí viene la bendición. Él es el fundamento de todo esto. Si el fundamento no es Cristo, yo puedo leer la palabra, nada va a pasar en mi vida. Yo puedo orar, pero si no tengo a Cristo en mi corazón, Dios va a escuchar las oraciones. Sí, en su gracia Él como quiera responde, pero no es lo correcto, que tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. ¿No es así? Pero ¿por qué leer las Escrituras? Bueno, hay que recordar que Jesús es la palabra encarnada y Dios se hizo carne. ¿No es así? Esa palabra se personificó en la persona de Jesús y la palabra, hablando de Jesús, es la mejor forma para acercarnos a Dios. Fíjese lo que dice Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. ¿Lo tiene? Juan capítulo 8, versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué dice? Creído en Él. O sea, una persona que realmente ha creído en Dios se va a manifestar en sus hechos. Y fíjese, para relacionarte con Dios tienes que primero tener a Jesús en tu corazón. Eso es fundamental. Por eso el Señor les dice, hey, miren, ustedes creyeron en Dios. Y luego, ¿qué les dice? Si vosotros permaneciereis. O sea, si persistimos, si continuamos, si seguimos o perseveramos, ¿en qué? En mi palabra. ¿Ve usted? Una persona que realmente ha creído en Dios o ha creído en Jesús, esa persona lógicamente se va a relacionar con esto. Lo va a buscar, va a tener hambre de esto. Entonces dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice al final? Seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces yo puedo ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Cuáles son las condiciones anteriores? Primero, tú tienes que creer en Él. Es lo que dice el versículo, ¿sí o no? Segundo, permanecer en su palabra. ¿Qué dice al final Él? Tú realmente eres un discípulo de Jesús. Tú crees en mí y tú permaneces en la palabra, tú eres un verdadero cristiano. Es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, ¿sí o no? Pero yo a veces dudo de Dios, no, como que no muy bien, ¿verdad? Y porque una persona que se relaciona en la palabra se va a manifestar, hermanos, de que le está estudiando, pero ¿con qué fin? De entenderla, recibirla, pero aplicarla a su vida. Eso es lo importante. Así que si una persona dice ser cristiana, pero nunca lee su Biblia, yo creo que puede uno hasta dudar de que sea cristiano. Porque, ¿qué es el alimento del cristiano? La palabra, dice la palabra que para que por ella crezcáis. Entonces significa que ella nos alimenta espiritualmente. Entonces si yo nunca leo la palabra de Dios, ¿qué estoy diciendo? Si yo no tengo esa hambre por ella, si no hay esa hambre, es que no hay nada, no hay una creencia en Jesús. Aunque yo diga, yo creo en Dios, porque el diablo dice la palabra, también cree en Dios y tiembla, ¿sí o no? Pero no es una fe salvadora. Es una fe de que yo me siento sobre la banca y sé que me va a sostener. Es una fe natural, no una fe espiritual. Entonces, porque una persona que dice que ama a Dios, obedecerá la palabra. Y cuando obedecemos la palabra, ¿qué sucede? Dios habita en nosotros. Fíjese, y se lo voy a comprobar. Quiero que vaya a Juan capítulo 14, versículo 23. Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, yo amo a Dios, pastor. Sí. ¿Y tú obedeces y lees la palabra? No, ¿para qué? No la necesito. No, ¿qué dice el versículo? El que me ama, mi palabra. Juan capítulo 14, versículo 23. El que me ama, mi palabra. ¿Usted realmente ama a Dios? ¿Qué dice Dios?
tú vas a guardar mi palabra. Ah, sí, pastor, la tengo bien guardadita ahí en el ropero. No, no está hablando de ese guardar, está hablando de obedecerla. ¿No es así? Dice, mi palabra guardará. Y fíjese lo que sucede. Dice, una persona dice que ama a Dios y que guarda, obedece la palabra. ¿Qué dice el versículo enseguida? Y mi Padre le amará. Y luego fíjese, ya no es como Él vendrá a ti. No, se viene la Trinidad. Y dice, y vendremos a Él. ¿Y qué haremos? Haremos morada con Él. Por eso digo, ¿tienes tú a Cristo o a Dios en tu corazón? Sí, aquí lo vemos. Él mora en nosotros, está con nosotros. Eso se llama, hermanos, una relación personal con Dios. Porque yo puedo ser bien fiel a mi religión, pero eso no me va a salvar. La religión solamente me acerca a Dios, me dice, este es el camino, eso es lo que tú tienes que hacer. Pero la palabra es a través de ella que nos va a decir y va a demostrar si realmente nosotros estamos con Dios o no estamos con Él. ¿Por qué leer las Escrituras? La Biblia nos enseña o ayuda a vivir nuestras vidas de una manera que agrade a Dios. No la leemos nomás para hacer información, sino que la leemos ¿con qué fin? Para conocer a Dios. Dice 2 de Tesalonicenses 1:8. ¿Lo puedes poner, por favor? Segunda de Tesalonicenses 1:8. Hay una parte en ese texto que ahorita lo voy a mencionar. Pero ¿con qué fin? Cuando un cristiano vive de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios estará cerca de esa persona, pero tan cerca que estará dentro de esa persona. Dice el Señor en Juan que cuando una persona cree en Jesús, ¿qué hace Dios? Envía el Espíritu Santo y dice, Él va a estar con ustedes y dice, y estará en ustedes, no solamente con por fuera, sino aún dentro de ti, es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando una persona, bueno, ahorita vamos a ver, pero fíjese, según de Tesalonicenses 1:8 dice, en llama de fuego, hablando ya del juicio, dice, para dar retribución, o sea, castigo a los que no conocieron de Dios o a Dios. Hay una gran diferencia conocer a Dios a conocer de Dios. Ah, sí, pastor, yo conozco las historias bíblicas. Bueno, eso es conocer de Dios. Cuando una persona conoce a Dios, ya lo conoce personalmente. Usted ha tenido un encuentro personal. Usted le ha entregado su vida a Él. Usted ora a Él y lo conoce y siente cómo Él se siente. Así que, cuando una persona, hermanos, vemos ahí de los que no conocieron a Dios y luego da otros detalles, pero cuando una persona no anda bien y anda en pecado, ¿cómo está esa persona en su relación con Dios? ¿Está cerca de Dios o está lejos de Dios? Está lejos de Dios porque dice Dios, aún tú peca por el más mínimo pecado, dice, yo pongo una barrera entre yo y tú, dice Dios, ¿sí o no? Entonces no estamos cerca de Dios. Ahora, fíjese lo que dice Salmo 119, versículo 11, porque es el pecado en sí que nos aleja de Dios. Pero fíjese, Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, porque mi palabra guardará, fue lo que vimos anteriormente, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿con qué fin? Para no pecar contra ti. Entonces, vemos aquí que el salmista David la leía, o sea, la palabra, pero no para tener información solamente, sino para ¿qué? Para no desagradar a Dios y para no decepcionar a Dios. Mira, Señor, la estoy leyendo ¿con qué fin? Para yo conocer qué es lo que tú deseas, qué es lo que quieres, para yo no causar tristeza en ti, Señor. ¿Ve usted cómo es que el salmista David tenía ya esa comunión y relación con Dios? Cuando usted lee las Escrituras, usted está invitando al Espíritu Santo a su vida en un sentido, ¿para qué? Para redarguirle. Sobre todo buscar la voluntad de Dios, obedecer a Dios, dejar aquello a un lado que ofende a Dios y al final de cuentas motivarle a hacer lo que es correcto. Ese es el punto, hermanos, de la palabra de Dios. Acercarnos de esa manera a Dios. Y al obedecer, al leer las Escrituras, estamos mostrando una cercanía a nuestro Dios, una intención de agradarlo. Así que, porque muchos hoy en día están persiguiendo una experiencia en un sentido sobrenatural,
para acercarse a Dios. Claman por un milagro o decretan un deseo o hasta pueden ungir sus casas con aceite o piden señales o mira, ven a mi casa para que des una barrida porque oigo cosas y se mueven cosas y que no sé qué, o trae el agua bendita y ven rocía toda mi casa, o creen en los horóscopos y al final, fíjese nomás, hay personas que creen más en la fortune cookie que en la palabra de Dios. Que la fortune cookie dice, oh, mira lo que dice aquí, mira, mira. Y cuando la palabra con, ¿sí o no? Así que para agradar a Dios, hermanos, fíjese, ¿cuál es el fin de esto? Para agradar a Dios, en primer lugar, tienes que primero conocerlo, ¿sí o no? Por eso leemos la palabra de Dios, para poder conocerlo. Y entonces, a través de la palabra de Dios, ¿sabes qué va a suceder? Tú vas a conocer a Dios. Y cuando tú empiezas a conocer a Dios, ¿qué sucede? Tú vas a saber qué le gusta. Tú vas a saber qué lo hace feliz. Tú vas a saber qué le duele, qué le desagrada, cuál es su deseo, cuál es su voluntad, cómo se siente, cuál es su plan, qué lo irrita, qué lo molesta, qué le desagrada, qué es lo que él valora, qué es lo que él ve que es malo o qué aún lo que él espera de ti. Es como usted con su esposo o con su esposa, o el novio o la novia. Usted se relaciona con él o con ella, hablan por teléfono, se van a comer, van al cine o lo que sea, y usted está conociendo a esa persona, y entre más conoce usted a esa persona, hay botones rojos en la persona que usted no debe de tocar. ¿Por qué? Si yo digo esto, le va a molestar. ¿Qué va a hacer usted? No le voy a decir. ¿Por qué? Porque eso molesta a mi esposa. Si yo hago esto, eso le va a causar mucha tristeza a mi esposa. ¿Qué va a hacer usted? Usted no va a hacer eso porque le va a causar tristeza a su esposa, ¿sí o no? Usted sabe, por ejemplo, usted puede decirme qué es el zapato favorito de su esposa. ¿Es zapato, es tenis o es tacón? ¿Qué es la comida favorita de su esposa? ¿Usted la conoce o no? Si usted sabe esos detalles, ¿cuál es el color favorito de mi esposa? No, pues es este, ¿verdad? ¿Qué es su meta o qué es su deseo? Usted tiene una relación buena con ella y conoce porque se relaciona con ella, se comunica con ella, platica con ella y sabe qué le gusta, qué le duele, qué desea. Así es lo mismo con Dios, hermanos. Pasando tiempo con la persona. Bueno, físicamente, pues tenemos la persona, pasamos tiempo con ella, es como la conocemos, ¿sí o no? Pero con Dios es a través del Espíritu Santo. A través de la palabra que nos relacionamos con Él y nos vamos dando cuenta qué le gusta o no le gusta. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Ahora, fíjese nomás, estas preguntas que yo hice hablando de Dios, qué le gusta, qué no le gusta, qué le decepciona, qué desea o qué espera Él de nosotros. Fíjese, todas esas respuestas están en la palabra de Dios. Todas. Usted hágase una pregunta al momento que usted le quiera hacer a Dios. Está en la palabra de Dios. Esa pregunta que usted está haciendo está en la palabra de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Por eso el apóstol Pedro nos dice, en 2 de Pedro 1:19, dice, también tenemos la palabra profética más segura. Gracias, hermano. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos, como una antorcha, algo que alumbra, dice, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Y dónde va a alumbrar esta palabra? Primero en nuestros corazones y luego se va a reflejar en nuestros hechos. Amén. Cuando tú lees la palabra, cuando tú lo obedeces, ¿sabes qué va a suceder? Tú vas a tener una cosmovisión centrada en Dios. Vas a tener una perspectiva correcta hacia el pecado. Todo lo que estamos viendo allá afuera ahorita en el mundo, la gente, hermanos, no tiene una perspectiva correcta hacia el pecado. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Por qué? No tienen una perspectiva correcta hacia el pecado. ¿Por qué razón? Una, no conocen a Dios. Segundo, no leen la palabra de Dios. Que hay hasta religiones cristianas que son pastores y que dicen, aprobamos esto. Oye, pero es que aquí dice esto. No, es que todo depende de cómo tú lo quieras ver. Ay, qué interesante, ¿verdad? Así que la palabra le va a alumbrar.
le va a iluminar. ¿Para qué, hermano? Porque nuestra vida está oscura. Es como dicen, tiene el corazón negro. En un sentido sabemos a lo que se refiere, hermanos. Toda aquella persona que no tiene a Dios en su corazón tiene un corazón negro. ¿Hablando de qué? Que está en pecado, que está lejos de Dios. ¿Qué hace la palabra? Nos alumbra. Y cuando la palabra alumbra, es como usted entra a casa, usted abre la puerta y no estoy diciendo que hay en mi casa cucarachos, pero usted abre la puerta y luego prende el foco y ¿qué hacen los cucarachos? ¡Pum! ¿Sí o no? Así es esto de la palabra, hermanos. Cuando usted mete la palabra a su vida, está oscuro y ¿qué hace la palabra? Alumbra. Y cuando la palabra alumbra, ¿qué cree usted que va a resaltar ahí? Nuestros pecados. Un pecadito aquí en esta esquina, otro pecadito acá y otro acá. ¿Y qué va a ser el pecado al final de cuentas con la palabra? Como los cucarachos, se van a ir porque usted quiere agradar a Dios. Así que cuando tú lees la palabra y lo obedeces, vas a tener una cosmovisión centrada en Dios, tendrás una perspectiva correcta hacia el pecado, tendrás una aspiración de querer agradar a Dios en todo, tendrás una visión cristocéntrica sobre la vida y sobre todo, ¿sabe qué? La palabra de Dios va a ser su filtro para tomar cualquier decisión. ¿Con qué fin? De que esa decisión sea agradable a Dios, ¿verdad? Si tiene una duda de cualquier decisión de dinero, de su trabajo, de la familia, lo que sea, lea la palabra, ni se imagina cómo Dios le va a hablar. Mira, eso es lo que tú tienes que hacer, Dios le va a hablar, sépalo. Una ocasión un hermano fue tentado por Satanás. Y dijo él, igualito como Jesús fue tentado en el desierto, así yo también fui tentado por Satanás. Y dijo él, haber sido tentado como el Señor Jesús fue un honor. Y el hermano que estaba ahí con él le dice, oye, si lo resististe como Jesús, sí. Le dije, diablo mentiroso, escrito está, no solo de pan y café comerás. Y es más fácil que el ojo de un camello pase por la aguja antes que comerlo diente por diente y ojo por ojo. Wow. Oye, ¿qué te dijo Satanás? Me recomendó un instituto bíblico. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, la entendamos y la entendamos de la manera correcta. Si no tenemos el Espíritu Santo, no la vamos a entender como debe de ser. Porque si usted ve, hace unos días estaba en el funeral. Dije, ¿por qué es que cada religión tiene, siendo que tienen este mismo libro, por qué cada quien lo interpreta de una manera diferente? Porque la persona que lo está enseñando, hermanos, todo depende de su relación con Dios, de su intimidad con Dios, que tanto conocimiento tenga de la palabra de Dios. Porque hay personas que no han ido ni a ningún instituto bíblico, leer la palabra para ellos no es algo regular y empiezan es que Dios me dijo esto y aquí dice esto y la gente, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no somos como los bereanos en indagar cómo será cierto lo que dijo y creemos todo lo que dice. Y por eso se hacen las herejías, falsas religiones, falsas enseñanzas y la gente confundida. No, si es que ustedes creen esto y nosotros no. No, ¿qué es lo que dice la palabra? Amén. Eso es lo importante. Así que tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para entenderla. ¿Usted se acuerda de aquel, creo que era un eunuco, que iba aquel en el carro? ¿Y quién era, cómo se llamaba el que venía y que Felipe se subió con él? ¿Por qué? Dice, estoy leyendo aquí, dice, pero no entiendo. Ese hombre no era cristiano, no tiene el Espíritu para que le revelara. Esto es lo que quiere decir, que nomás se sienta Felipe ahí, mire, así, mira lo que está diciendo, mira, es esto y esto y esto y esto. Y pero, oye, Felipe, ¿cómo entiendes esto? Es el Señor, a través del Espíritu que nos da la sabiduría para entender lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así que no es solamente para tener información, sino el fin es transformación. Ese es el fin. Por esa razón tenemos que ser, hermanos, resilientes en leer la palabra de Dios, obedecerla y vivirla. ¿Será qué es eso, pastor? Resiliente. Bueno, resiliente es de la palabra resiliencia. Ese proceso de adaptarse a la adversidad, adaptarse tal vez a un trauma, adaptarse tal vez a una tragedia, adaptarse a una amenaza, a tensiones, problemas o distracciones y aún así permanecer haciendo lo que es correcto. Porque hay personas que les pasa algo, no, ya no quiero saber nada de Dios y ¡pum!, se van. ¿Sí o no? O me pasa este problema con mi esposo y me divorcio de él. ¡Pum!, vámonos. No. Tenemos que ser resilientes, hermanos. Tenemos que permanecer porque sabemos lo que es correcto y sabemos qué es lo que le agrada a Dios.
Y hay un personaje que está haciendo y que, fíjese, quiero que vaya a Marcos capítulo 4, versículo 1. Hay un personaje que va a hacer todo lo posible, ¿sabe para qué? Para que usted no lea la palabra de Dios. Tal vez usted en su casa, cuando de repente la quiere leer, ¿sabe qué va a pasar? Le va a llegar un mensaje. O se acordó del TikTok, o se acordó tal vez del Facebook. Déjame checar esto y déjame checar lo otro. Es que la comida, es que el bebé, es que esto y que la cama y que la ropa y que planchar y que trapear. ¿Sí o no? Siempre va a querer distraerle de una u otra manera. Y él va a hacer muchas cosas. ¿Para qué? Para que no la recuerdes y al final ni la obedezcas. ¿Y su nombre cómo se llama? Satanás. ¿Verdad que sí? ¿Qué hace con ella Satanás? Eso es lo interesante de lo que él hace con la palabra. Hay una parábola que Jesús relata y explica. Fíjese, en Marcos capítulo 4 versículo 1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. 6. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Versículo 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ve usted? ¿El problema está en la semilla? No, el problema no estaba en la semilla. ¿El problema estaba en el sembrador? Tampoco. Versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Ve usted cómo hay personas que leen la palabra y no entienden nada? Porque no son cristianos, no tienen a Cristo, pero el cristiano entiende cosas que otros no entienden, hermanos. Eso es lo bonito. Y dice el versículo 12, porque para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Ve usted cómo es que Satanás aún no quiere que las personas sean perdonadas? Y luego dice el 13, y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? 14, el sembrador, fíjese aquí a Jesús explica la parábola. Mismo Jesús, gracias a Dios, si no, cuántas infinidad de tonterías hubiéramos dicho nosotros, ¿verdad? Dice el 14, el sembrador es el que siembra la parábola, es el que, la palabra, perdón. 15, y estos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida, ¿qué dice? Viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mira, pero ¿cómo Satanás puede entrar en el corazón y sacarla? No, hermanos, es como lo demás que ahorita vamos a ver, como los espinos o el camino y cosas así. Son cosas exteriores. Un mensaje, ya la dejé y me enfoqué en el mensaje. Es que lloró mi niño y la dejas y voy con el niño. O es que me llamaron por teléfono y deja esto y al final, ay, se me olvidó. ¿Sí o no? Son medios que el diablo usa para que usted va a hacer el camino. Es que me llegó una canción aquí de Chente. Ya le iba a poner play a la aplicación para escuchar la palabra, pero no, mejor esta canción, ¿verdad? O me llegó un video de YouTube. Me cayó el mensaje del pastor, mensaje si no masaje. Deja de ponerle play. Ok, bueno. Versículo 16. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, no es que porque sea cristiana, ay tú, que la aleluya, que no sé qué, ya, mejor no voy a la iglesia porque se están burlando de mí. ¿Qué dice? Luego tropiezan. 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. 20,
Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Fíjense nomás. Aquí Jesús da varias razones en las cuales la palabra es quitada de las personas, que en realidad muchas veces le echamos la culpa toda a Satanás. Sí, Satanás tiene la culpa de todo. No siempre es así, a lo que vemos, porque el diablo sabe, sí, cuando la palabra se siembra en corazón o en los corazones de una persona, y él sabe muy bien lo que hará esa palabra en el corazón de esa persona. ¿Qué trata él de hacer? Quítala porque no me conviene, ¿sí o no? Pero el primer estorbo es Satanás. Versículo 15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Primero es Satanás. El de una u otra manera, una distracción, él te la quita. El segundo estorbo, ¿qué es? Tribulación. Versículo 16, problemas, cosas que son difíciles. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esa es otra razón que al final se ahoga o se va la palabra. El tercer estorbo son los afanes, la riqueza y las codicias. Es lo que dice el 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este sí. Usted escuchó la palabra ahora, usted se sale, usted depende qué se la va a quitar, ya sea Satanás, que la tribulación, o como dice aquí, los afanes, las riquezas o las codicias. Dice, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, lo que nos aleja de la palabra primero es una persona. A lo que estamos viendo aquí, ¿quién es esa persona? Satanás. Segundo, es una o las circunstancias, que aquí le llama como una tribulación. Tercero, un deseo. ¿Y qué es el deseo? Afanes, riquezas o codicias. Entonces son varias cosas que tanto Satanás como otras cosas, todo depende tú cómo la quieras tomar. El diablo, las circunstancias y malos deseos nos alejan de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? La diferencia está en dónde cayó la palabra de Dios. Porque fueron 4 lugares. Primero, en el camino. Segundo, en pedregales. Tercero, entre espinos. Y cuarto, en buena tierra. Así que la diferencia la haces tú. Momento que entra a tu corazón, yo decido qué hago con ella. ¿Ve usted? Así que al caer y entrar la palabra en tu corazón, tú al final decides. El apóstol Pablo expresa su preocupación de esa manera también, sabiendo él que Satanás era un estorbo para él y se preocupaba por la iglesia de Tesalónica. En primera de Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, dice, no pudiendo soportar más, escuchando ciertas cosas de ellos, dice, envié para informarme de vuestra fe. Fíjese, no sea que os hubiese tentado el tentador, así como estos pedregales, y que Satanás entró, dice, y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, Pablo sabía que el propósito de Satanás era ahogar la fe de las personas que han escuchado la palabra o que ahogaron la palabra de Dios. Él sabía que Satanás hacía esto. Así que tienes que esforzarte en conocer la palabra, recibir la palabra y guardar la palabra en tu corazón. Porque no es solamente escucharla, sino guardarla y al final obedecerla. Eso es lo que va a traer fruto a tu vida y de esa manera tú vas a agradar a Dios. Porque muchas o muchos cristianos conocemos más de los nombres tal vez de autores o actores o jugadores, pero muchas veces no sabemos, hablamos de Esther en Susa y no sabemos quién es ella. ¿No es así? Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y fíjese lo que dice al final Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí. Reflejan a Jesús, enseñan quién es Jesús, para que tú conozcas a Jesús y sabes qué le gusta, qué no le gusta, qué le fastidia, qué le molesta. Y así tú puedes agradarlo para no llegar a ese punto de desagradarlo.
Porque tristemente, hermanos, hay personas que como no conocen la palabra de Dios, creen que los sacerdotes no deben de casarse. Cuando la palabra lo enseña que sí. Que Jesús es hermano del diablo, piensan algunos. Si sabe usted una religión que va y toca su puerta, ellos creen, sí, Jesús es hermano de Satanás, creen ellos, y bien creídos. Otros creen que matar cristianos es rendirle culto a Dios. Otros creen que, con que yo obedezca la ley de Moisés, yo voy a ser salvo. O yo puedo llegar al cielo sin Jesús. Son puras herejías. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Ese es el punto clave aquí, hermanos. ¿Por qué quiere Dios que tú leas la palabra de Dios? Porque por ella tú vas a tener una relación personal con Dios, pero ¿sabe qué va a suceder? Porque Dios sabe que cuando tú lees la palabra de Dios, algo va a cambiar en tu vida. ¿Qué es lo que va a cambiar? Van a cambiar nuestros valores. Van a cambiar nuestras prioridades, van a cambiar nuestras amistades, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestros intereses, nuestras palabras y sobre todo nuestras acciones. Y al final es como vamos a agradar a Dios. Si la palabra siempre va a producir algo positivo en tu vida. Tú decides. Como Satanás ahí, él me la quiere robar, pero no, yo la voy a guardar. Así que es entonces que podrás tener una buena relación con Dios. Porque hoy en día la frase común es, no tengo tiempo para Dios, pastor. Es triste, pero es la realidad. Y muchas veces no lo decimos, pero con nuestros hechos lo estamos declarando, tristemente. Una de las razones del por qué crearon el TikTok, de las muchas razones, ya sé que es el billete y otras cosas, pero ¿sabe qué? Para demostrarle a la gente que sí tienes un tiempo extra. Si usted tiene tiempo para ver el TikTok, ¿sabe qué significa eso? Que yo tengo tiempo para leer la palabra de Dios. Así que no hay excusa. Si tú dices, no tengo tiempo, pastor. Si tú ves el Facebook y ves TikTok, ¿qué significa eso? Que tienes tiempo para la palabra. De que no quieras hacerlo, es decisión tuya. Pero Dios no va a forzar a nadie. Sépalo. Si quieres bien, si no, ¿qué dice Dios? Bendiciones. Cierra tus ojos, vamos a orar. Así que pidamos a Dios que analicemos nuestro tiempo para darle el tiempo que Dios merece y que debemos de darle porque se lo merece. Amén. Y quitar aquellas cosas de nuestra vida que no son esenciales. Amén.